Buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, empezamos directo, ¿no?, con las preguntas, aprovechando que falta mucha gente por llegar. Entonces, ¿quién tiene los micrófonos? ¿Cómo estamos organizados? Aquí hay una pregunta al frente, gracias. Hola Guille, yo tenía una pregunta respecto la semana pasada a la prédica, que hablábamos que Josafat, cómo había generado o andado, tratando de andar con personas que no eran creyentes, ¿no?, con otros reyes. Y me generaba la duda, a veces es evidente para nosotros saber que no debe, o sea, con quién no debemos andar, ¿no? A veces es muy evidente, pero a veces hay situaciones en donde yo particularmente me confronto, no, tengo dudas, por ejemplo, el trabajo o ahora que estoy haciendo la maestría, cuando hay esos compartir. Entonces, ahora mismo que viene diciembre empiezan estos supuestos compartir. Mi confrontación es, o sea, yo tengo clara que a lo mejor ahí no tengo, en ciertas situaciones no tengo nada que hacer, pero mi duda es, ¿estaré dejando de ser, dejando pasar la oportunidad de que Dios pueda usar mi vida en esas situaciones? Totalmente, sí. Bien, yo creo que lo que es válido es que definamos qué es andar. Yo recuerdo de niño cuando mis papás me decían, no ande con tal, no se junte con tal otro. Y eso, pues en el fondo, cuando no entiendes cuál es la motivación, te extravías. Y de hecho, basta que haya una regla para que ya uno la quiera romper. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia dice que el que anda con necios será quebrantado, no está poniendo una regla sobre con quién interactúas. Y definitivamente un creyente, para poder ser luz, tiene que interactuar. La Biblia dice que no se enciende una lámpara para esconderla debajo de una mesa. ¿Cuál es el punto de ser completamente consagrado al Señor? De que la vida de Cristo esté manifestándose en mí para que yo me vaya y me encierre en un monasterio. No tiene ningún punto. Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Es decir, el discípulo de Cristo está en el mundo, no está aislado del mundo. Dios no nos envió a separarnos físicamente del mundo. No ruego, dice más adelante en el 15, que los quites del mundo. Es decir, su solicitud no es que nos vayamos físicamente del mundo, que compremos todos un terreno y nos apartemos y entre nosotros nos reproducimos y nuestros hijos se casan con nuestras hijas y entre nosotros vivimos aislados y producimos nuestras tierras y no nos contaminamos. O sea, eso no es la misión de la iglesia. De hecho, Jesús pidió lo contrario, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Okay? Entonces, el concepto de andar, el que anda con necios será quebrantado. Tiene que ver con algo más profundo, como todo lo que es la palabra de Dios. Tiene que ver con un aspecto espiritual. Tiene que ver con el ser un mismo sentir con aquellos con quien ando. Ser de un mismo ánimo, compartir el corazón, compartir las pasiones, compartir los sueños. Es unirse, es conformarse. Por eso en Romanos 12 dice que si tú quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué debes hacer? En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma del mundo que te rodea. A eso se refiere, no al siglo XXI. O sea, no tomes la forma de cómo viven los demás. Estás ahí, pero no tomas la forma. Es decir, no haces de sus ideales tus ideales. No haces de sus sueños, de sus dioses, tus sueños y tus dioses. Tú eres distinta, eres luz por donde vas, ¿ok? Entonces, ya sea fin de año, ya sea mediados de año o cuando sea, tú estás llamada a llevar la luz a donde vas, ¿ok? Mi experiencia, cuando yo estaba en el mundo corporativo y me invitaban ya ahora sí a las fiestas de fin de año y todo, yo asistía a todas, entre tanto que yo pudiera ser luz en medio del ambiente. Entonces iba, se abría qué sé yo, la reunión, la noche, el menú,
hablaba el presidente de la compañía, esto y lo otro, repartían premios, pines, pum, pum, aplausos, jejeje, jaja, y luego empezaba y ahora sí la tumbacocos. Cuando arrancaba eso, yo decía, como dice Chalo, la batiseñal. Esa es la señal en el cielo que me dice a mí, es hora de... Y listo. Y elegantemente me extraviaba entre las personas. Y me iba. ¿Por qué? Porque llega a un punto donde ya tú sabes que el ambiente sobrepasa la capacidad que tienes de influirlo. Hay que ser realistas en eso. Y el que está fuera de lugar soy yo, no los demás. Los demás están en su ambiente, están en su fiesta, en su actividad. Y el que está fuera de lugar soy yo. Entonces yo tengo que ser sabio. No juzgo a nadie. Simplemente sé que en ese momento ya la voluntad de Dios es que yo esté en otro lado. De esta manera guardo mi corazón, de esta manera guardo mi testimonio principalmente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estoy en medio de un ambiente que es gobernado por otro espíritu, automáticamente yo soy parte de. Soy parte de. Fíjate lo que le pasó a Josafat cuando fue a la primera guerra con el rey Acab. Inmediatamente vinieron a matarlo a él los de Moab. Creyendo, lo confundieron. ¿Por qué lo confunden? Porque, exacto, ¿qué haces tú aquí? Si no eres de ellos, ¿por qué estás acá? El mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque eres tú la que está enviando una señal difusa en cuanto a tu vida. Esto tiene que ver más allá de dónde y con quién comparto. Tiene que ver cómo yo manejo mi testimonio, cómo lo muestro al mundo. Por ejemplo, cómo hablo. Por ejemplo, ¿qué hablo? ¿De qué están impregnadas mis conversaciones? ¿Hablo banalidades o hablo profundidades? Es decir, ¿cuáles son mis pasiones? Es curioso, yo siempre encontraba muy poco tema de conversación porque de manera particular yo quería hablar de la familia, quería hablar de la salud, quería hablar, qué sé yo, de deporte. Y en este mundo, hoy en día esas cosas no se hablan, difícilmente, y mucho menos entre hombres. Se habla de conquistar, de conseguir, de cerrar el contrato, de la venta, del negocio. O sea, siempre es ir detrás de algo que, digo yo, no, es válido, pero no es lo que está brotando de nuestro corazón. Entonces, el concepto de andar es mezclarse, es hacerse uno, ¿ok? Entonces, por sabiduría, ora y dile a Dios, manténme siendo una luz en todo momento y guíame en medio de la situación. Yo esto siempre lo he tratado de una manera muy drástica, es un blanco y negro. Yo sé que yo debo compartir con los clientes, yo sé que debo, cuando es necesario, compartir con los proveedores, sé que debo compartir con los pares, sé que debo compartir con los superiores, pero también sé que debo honrar por encima de todo al Señor. De hecho, a Él a quien servimos, no a todas stockholders, digamos, de tu desempeño. Y si en algún momento la reunión ya atenta contra mi relación con Cristo, pues yo sé que ya Dios me quiere en otro lado. ¿Okay? Es decir, cena de negocios, cenamos todo lo que tú quieras, pero después ya eso se empieza a transformar, llegó el momento de retirarse. Pero ¿cómo te vas a retirar si, qué sé yo, este es el cliente, tenemos que cuidar? Nosotros los creyentes entendemos que lo que debemos cuidar es nuestra relación con Cristo. Y Él va a traer los verdaderos negocios. Lo que puede surgir de que tú no entiendas esa clara diferencia es, al contrario, una mala relación. Porque siempre van a querer asociarte con la persona con la que me voy de fiesta, la persona con la que voy a los excesos, o la persona con la que, qué sé yo, viajo y tengo desenfreno, etc. Entonces, ese tipo de cosas. Además, cuando tienes una persona profesional por encima tuyo, va a valorar esto. Va a valorar que tú seas de una línea,
va a valorar que tú seas de un testimonio correcto. Es decir, uno quiere poner su inversión en personas serias, no en personas volátiles, por más que sean buenos vendedores o lo que sea. Entonces, en el punto de andar, Dios nos envía a estar en el mundo, nos envía como obreros al mundo. Dice, rogad al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. Y esa mies son todos ellos, todos los que te rodean. Prepararse para que el Espíritu Santo tenga en ti un fervor particular. Y no al contrario, que te vayas a avergonzar, que te vayas a sentir cohibida o menos por estar en medio de ellos. Al contrario, siéntete honrada, siéntete digna de ser diferente. Ser distinto no es malo, ser distinto es bueno. Y tenía otra pregunta, más o menos por ahí va en el mismo. A veces, bueno, he tenido la oportunidad con dos amigas que les estamos compartiendo y empezamos a hablar, o surge algo en que empezamos a hablar y yo tengo la oportunidad, Dios me abre la ventana, empiezo a hablar de Cristo. Casualmente, en estas dos ocasiones, y por eso quería hacer la pregunta, ellas, en una estábamos cenando y bueno, ella pidió, después de que empezamos a hablar del tema, ella quiso pedir dentro de su cena un trago. Y con la otra, igual, ella, en ese momento, ella se sirvió una copa de vino, pero ya estaba como el tema abierto. Y entonces las dos, me preguntaron en diferentes momentos que si yo no tomaba justamente porque era cristiana, y bueno, yo como que aproveché eso para reforzar todavía pues hablar de Cristo y cuáles eran mis convicciones y el por qué. Pero después me surge la duda de si fui sabia, o sea, si era el momento o no, o si en otra ocasión mejor. No pasa nada, no pasa nada. Con eso tenemos que tener mucho cuidado porque el problema de la persona que tienes enfrente no es el trago. El problema no es cómo se vista o no es cómo habla. El problema es su realidad eterna. Entonces, tú tienes que ser una verdadera discípula que entiende cuál es el problema. No necesitamos maquillar al incrédulo para que parezca creyente. O sea, necesitamos ir a la raíz del problema. Su situación delante de la cruz. Tiene que decidir qué significa la crucifixión para ella. ¿Ok? Entonces, si te están tomando un trago, yo sigo hablando. Si se toma dos, yo sigo hablando. Si se toma tres y los ojos se le empiezan a cruzar, yo digo ya la batiseñal. Eso es hora de detenerse. ¿Sí? Entonces, pero por eso yo no me meto en el tema. Y además, cuando me dicen, ¿tú no tomas porque eres cristiano? No es por eso. No es por eso, porque yo no puedo encontrar en la Biblia algo que me diga deja de tomar. Ahora, yo tengo una ley mayor aún. Tengo una justificación de mayor peso, no por religión. O sea, un día esto hablaba con una persona y le decía, mira, lo que estás haciendo, yo quiero que decidas si quieres seguirlo haciendo. Pero en función no de la religión, no en función de que tengo que dejar de hacer esto porque soy cristiano, no de manera religiosa, porque esas convicciones no duran. Sino yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Tú quieres reflejar a Cristo en todo lo que hagas? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ahora, teniendo ese sí como una convicción, analiza tu vida. Si sabes que, bueno, yo no sé quién para decir esto, pero hay muchos que opinan que un hombre llamado Jonathan Edwards, de 1750, es el predicador más grande que ha existido, por lo menos en América. Es parte de los padres de la fe de Estados Unidos, de lo que se constituyó en el gran avivamiento que alcanzó Estados Unidos junto con George Whitefield, con los hermanos Wesley. Este hombre, Jonathan Edwards, tomó una decisión a los 17 años cuando se convirtió. Él se dio 2 años sabáticos, digamos. Y en esos 2 años, él buscó definir la vida que iba a tener a los 17 años, de los 17 a los 19 más o menos, 18 a 20 más o menos. Y él, durante esos 2 años, escribe 70 resoluciones para su vida.
que las iba a seguir toda su vida. O sea, él definió el proyecto y luego empezó a ejecutarlo. La primera convicción es que él dice que se da cuenta que en la palabra de Dios lo más importante es que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, su primera resolución es, si todo es para la gloria de Dios, mi vida va a ser para la gloria de Dios. Entonces, dice, a partir de este momento, cada momento en donde yo tenga una decisión que tomar, voy a tomar la decisión en función de cuál de los dos caminos añade más gloria a Dios. Y toda su vida la decidió de esta manera. Entonces, volviendo al punto que les hablaba previamente, si yo quiero reflejar a Cristo en mi vida, ya tú sabes cómo debes comportarte, siempre proyectando a Cristo. Si no estás proyectando a Cristo, entonces en ese momento estás tomando una ruta distinta a la convicción que tienes. Entonces, por esa razón no tomo, por esa razón no hago, por esa razón no escucho, por esa razón no hablo, por esa razón X, Y, Z, ¿no? Esa es la razón, quiero glorificar a Dios en todo lo que hago. Pero también siendo sabios, nosotros tenemos que ser pastores de los extraviados. No tenemos que ser policías de los extraviados. Un pastor encamina el rebaño, lo va conduciendo hacia el redil, donde va a ser limpiado, donde va a ser restablecido, ¿no? Dios nos pone a nosotros precisamente porque nosotros somos pecadores transformados. Él no pone los ángeles porque los ángeles no se pueden compadecer de la condición de la otra persona. O sea, una persona con un corazón como el de Dios es una persona que tiene una cavidad dentro suya, donde entran los intelectuales, donde entran los deportistas, donde entran los mujeriegos, donde entran los homosexuales, donde entran los que hacen malos negocios, donde entran los borrachos, donde entran los agresores, y a todos los guía Cristo. Ganar las almas es eso. Ganar las almas es tomar a la persona y sentarla en el lugar donde tú conociste a Jesús. Es hacerle una cita con Cristo. Es guiarlo y decirle, mira, yo no te puedo resolver ni hacer nada por ti, solamente te consigo una cita con quien puede transformar tu eternidad y, como una evidencia de eso, transformar tu vida particular. Y llevarlo a sentarse ahí, en el banquillo donde yo estuve sucio, donde estuve maloliente, donde mi pecado me colapsaba, y cuando me levanté de ahí salí nuevo, limpio. Ayudarlo a llegar ahí, a sentarse ahí. Entonces, qué sé yo, entonces ya yo sé que vengo por las ovejas perdidas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, eso en cierta forma se contradice a sí mismo, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos son pecadores, pero hay quienes se consideran justos, y yo no voy a aportar en esa confusión, diciendo, este sí pareciera que es digno de Cristo porque está bien. Aquel, como ya lleva un trago, lo fuma, etc. No. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay tiempo? Vamos a la que está en internet y dale mientras tanto el micrófono a Mica para que se vaya preparando. Aquí hay dos, pero bueno, Andrea dice, mi pregunta es, ¿cómo manejar situaciones tales? Una persona que no es creyente y no quiere nada con Dios, pero quiere utilizar a otra persona que sí lo es, para su beneficio, usando el chantaje y palabras así, Dios está viendo tu corazón y tus acciones. Pedirle a Dios, nuevamente, es una persona confundida, es una persona que habla de su ignorancia, de su muerte. Entonces, pedirle a Dios que abra la puerta, que trate con su corazón para que lo prepare, para que ella le pueda compartir el Evangelio. ¿Okay? Eso. También Gaby dice así mismo, Guille, quería que me aclararas lo que se habló la semana pasada en la célula acerca de los creyentes que estamos lejos y no podemos congregarnos físicamente. ¿Cómo hacer para permanecer? Ok. Realmente lo que hace permanecer, bueno, Gaby, para que estemos al tanto, Gaby vive en Montevideo, Uruguay, junto con Cristian, su esposo, y prontamente con su hijo Samuel.
Yo descanso, Gaby, en que Dios, cuando te trajo al nuevo nacimiento, Él también proveyó el plan que tiene para tu vida. Dice en Efesios 1, 13 en adelante, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, ya Él tenía preparado de antemano todas las bendiciones espirituales. No que tú tengas que ir a construirlas, ni siquiera a descubrirlas. Como hablábamos hace unas prédicas atrás, que decíamos que la voluntad de Dios no es algo que yo tengo que aprender de investigación privada, como un detective que tiene que ir ahí buscando a ver dónde me la encuentro, sino que simplemente yo tengo que saturar mi vida de la palabra de Dios y la voluntad de Dios se va a desarrollar, va a manifestarse en mi vida. Entonces, en tu caso, de la misma forma, dice la Biblia que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo que tú estás viviendo hoy, Cristo lo diseñó antes de que el mundo existiera, antes de que nada de lo material existiera. Ya en el corazón de Dios estaba construyéndose el plan para tu vida. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, antes de que tú ni siquiera existieras, ya Dios había diseñado todo lo que iba a venir en tu vida como parte de su gracia para ti. Entonces, descansar. Si Él te hizo nacer de nuevo, literalmente, a través de una prédica de YouTube como esta, entonces es porque Él sabía que eso era una joya en tu testimonio. ¿Ok? Y además te ha hecho nacer de nuevo en una era y un tiempo donde tienes la posibilidad de discipularte. Entiendo que te discipulaste hoy, precisamente Gaby es de las que se discipulan los domingos a las 7 de la mañana. Entonces tuviste la oportunidad de recibir la gracia de Dios, o sea, ni siquiera saliendo de tu casa, sino en tu casa, para añadir a tu vida las herramientas que te permiten a ti seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, cuando Pablo parte de la iglesia de Éfeso y él sabía que no iba a volver a verlos, él les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando dice, os encomiendo a Dios, es yo me los llevo a ustedes en mis oraciones. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Entonces, no solamente la palabra de Dios te va a hacer permanecer, sino que va a empezar a edificar en ti y a añadir en ti. Mi recomendación es que te mantengas en la palabra de Dios antes que tus propios alimentos. Que, aparte de eso, te extiendas no solamente a esperar recibir de Cristo, sino a ser un instrumento en manos de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Nosotros tenemos el templo de Dios dentro nuestro. Y hay mucha gente alrededor tuyo que no tiene eso, que no tiene la oportunidad de ser alimentada y que está en desesperación. Entonces, por alguna razón, Dios consideró que tú, tu esposo, tu hijo, son una semilla puesta en un terreno árido donde puede nacer una congregación de hermanos, donde eventualmente te vas a ver rodeada de una familia de creyentes. Si te extiendes a eso, si te extiendes a testificar, si ves en cada persona una oportunidad para compartir un folleto, para compartir el testimonio, para ganar un alma, si cada ocasión, como por ejemplo ayer que tuvieron el baby shower de Samuel, ustedes aprovecharon eso para dar testimonio de Cristo, eso es lo que hace una persona que está extendiéndose hacia adelante. Y pronto vendrán aquellos que eventualmente encontrarán en ti y en tu hogar un refugio para beber agua. Es decir, no hay mayor gozo que este, y es el hecho de andar en la verdad, dice 3 Juan, pero andar en la verdad significa que la verdad brota de mi vida y otros pueden empezar a conocer la verdad. Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo, decíamos hace un tiempo atrás. El creyente
suma, el discípulo multiplica. El creyente va a que lo animen, el discípulo anima a otros a seguir a Cristo. El creyente es una persona que se sienta a escuchar, el discípulo es una persona que viene a dar. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros debe decidir si efectivamente quiere tomar el reto de negarse a sí mismo, portar su cruz cada día y seguir a Cristo para efectivamente poder ser un discípulo. Bien, creo que da chance para una más. Bueno, ahí ya tiene micrófono, Mica. Hola, Guille. En Marcos 7, 27 y 28, bueno, el pasaje se trata de una mamá que va a Jesús para pedirle ayuda sobre su hija que tiene un espíritu inmundo, pero no entiendo por qué Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. No entiendo. Precisamente la comisión en que Jesús está en ese momento es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Si ves, él se mantuvo en el territorio de Israel llevando el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Y luego, cuando va a partir, comisiona a sus apóstoles a que vayan. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo. Ahora a ellos sí los envía a ir al fin del mundo. ¿Ok? Entonces, él está compartiendo con la casa de Israel el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Lo suyo es la casa de Israel. Él venía como también una señal ahora sí de la disciplina extrema que Dios traía sobre Israel. A partir de su muerte y su resurrección, Israel pierde todo lo que Dios le había confiado desde cuando Moisés le da a Israel la palabra de Dios, le da a Israel la presencia de Dios en el templo, le da a Israel el control del reino de los cielos, al ser ellos los emisarios a ir y compartir con las demás. Por eso le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, es decir, ellos estaban comisionados para ir por el mundo, predicar el evangelio y ser seguidores de Cristo. Ellos no lo hacen, esa comisión se les quita, se le da eso a la iglesia a partir de Hechos 2, y la iglesia es ahora la encargada de hacer lo que los judíos no hicieron. ¿Okay? Entonces, todo eso es lo que Jesús está haciendo en ese momento. Ahora, ¿por qué los perrillos? Porque era una especie de apodo que tenían todos aquellos que no eran judíos. Todos los que son considerados como gentiles eran considerados perrillos. ¿Okay? Entonces, él hace una metáfora y dice, las verdades espirituales son como el pan, se lo estoy dando a quien fue enviado este pan y no se lo puedo dar a quien no fue enviado en este momento. Y ella, manifestando una fe mayor de la que tenían todos los demás, si continúan leyendo el pasaje, Jesús se asombra de su persistencia, de su sed. Precisamente hoy que desayuné con Juan Carlos, hablaba con él de cómo hay personas que tienen la oportunidad de crecer en la gracia y la menosprecian, precisamente por poner pretextos. No, me queda muy lejos, y es que ese horario, y un domingo, y conectarme, y discipularme, y pasar a mano. Siempre hay un pretexto para una persona que efectivamente no está en un nivel que quiere arrancar la verdad. Esta señora manifestó eso. Las migajas, con ellas me conformo. Hay un salmo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de Jehová que habitar en moradas de maldad. O sea, prefiero allá, donde pueda pegar la oreja y escuchar. Prefiero estar ahí que estar habitando afuera. Esa es la actitud de perseverancia que debe tener un discípulo de Cristo. Quiero, lo que sea que me dé el Señor. Dice, creo que es el Salmo 121, si no me equivoco. Dice, como los siervos miran a la mano de su Señor y las siervas miran
a las manos de sus señores, así nosotros miramos a tus manos, oh Jehová, hasta que tengas compasión de nosotros. Lo que caiga va a ser bendición para mí. Entonces ella lo que está transmitiendo es eso. Por eso Jesús se asombra. Se asombra, la recibe y atiende su petición o su oración. ¿Okay? Entonces, una mala conclusión sería decir, entonces solo los judíos son dignos de la salvación, los gentiles no. No, porque ese no fue el caso. Ese no fue el caso ni en ese tiempo ni en la historia. Además, el mismo Abraham era gentil. El mismo Abraham venía de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, y de un padre que vendía ídolos de las tierras amorreas donde vivía, etc. Y Dios lo llama a él. Y así junto con Abraham llama a todos aquellos que por fe quieran seguirlo. No es un asunto de sangre, no es un asunto de linaje, no es un asunto de circuncisión ni de rituales. O sea, seguir a Cristo, o sea, tener la oportunidad de nacer de nuevo es por fe, así como para Abraham fue por fe. ¿Okay?